Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Manuel Javois, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos, muy bien. Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana? Ramón, ¿qué tal la tuya? Bueno, resfriado como muchos, Uf, con Champions para aquí, Champions para allá, sin mayor novedad. se te nota, ¿eh? Tienes la voz un poco tomada y se te nota un poco... Tomada, sí. Un poco nasal, Estoy sí. ahí. Manuel, espero que tú estés bien, porque aquí dos estamos tocados. Yo estoy bastante mejor que vosotros. He pasado una buena semana, he pasado una semana de trabajo tranquilo y ahora os hablo desde Murcia, que he venido aquí a ver una exposición de pintura del padre de un amigo de José Lucas. Así que perdonad el jaleo porque estamos, bueno, pues eso, que he salido de la expo, ha habido una inauguración y aquí ando en las calles de Murcia, del centro de Murcia. Bien. Os voy a preguntar por algo que acabamos de tratar con Marcos y con Roncero, y es hoy las declaraciones de Laporta cargando contra Real Madrid. Voy a poner en contexto para si alguien no ha escuchado el primer tramo del larguero, pero en la asamblea del pasado domingo uno de los puntos en los que incidió Florentino Pérez fue el tema de el caso Negreira y esos años que estuvo pagando el Barça al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hoy le ha contestado Laporta, que lo hemos escuchado antes, diciendo que el Real Madrid tiene barcelonitis, que el que presiona a los árbitros, al estamento arbitral, son precisamente Real Madrid, con esos vídeos que hay en Real Madrid Televisión. Bueno, que las relaciones no están ahora mismo entre el Barça y el Real Madrid en su mejor momento. Ramón, ¿a ti qué te parece todo esto? Las declaraciones tanto de Florentino Pérez el domingo como hoy la contestación de Laporta. Bueno, bien o mal, para mí Laporta ha respondido a Florentino, que es quien le ha puesto la pelota votando en la última asamblea. O sea, el presidente del Madrid creo que se centró mucho en los árbitros y en el Barça más que en el entrenador y el modelo societario del club. Y hoy el presidente del Barça le ha respondido. Luego, la respuesta del presidente del Barça creo que es populista y preelectoral, obviamente. No debemos olvidar que ha empezado en Barcelona la campaña preelectoral, en la que Laporta de momento no se ha pronunciado ni cuándo se van a convocar las elecciones. Sí que se sabe que va a ser candidato, pero lo que le interesa sobre todo es reforzar su desvinculación o su distanciamiento respecto al Madrid. Por lo tanto, entiendo que lo que ha hecho es un acto de barcelonismo, pues como en su día dijo lo del madridismo sociológico, y que creo que Florentino ahí, cuando se refirió a los árbitros, pues tengo mi opinión al respecto. Sí que podemos coincidir en lo del caso Negreira, que es un caso que está flotando y que todavía no se ha resuelto. Es decir, el Barça, mientras tenga judicialmente este tema en cuestión, pues se le podrá reprochar cómo es que no se justifica o qué es lo que ha pasado con estos millones que se pagó al vicepresidente de los árbitros. Mucha parte del barcelonismo o una parte del barcelonismo entiende que eso obedece simplemente a una cuestión de designaciones arbitrales, no de compra de árbitros. Pero no la acusación es que tiene que demostrar que el Barça compró árbitros, y entonces, como no se puede demostrar, mientras tanto esto se va alargando. No sé cuándo acabará, pero el Barça haría bien, creo yo, en un ejercicio de autocrítica y decir exactamente qué es lo que ocurrió. Mientras eso no pase, pues tiene que aguantar y asumir que le recuerden el caso Negreira, o sea, le guste mal o no. Y otra cosa, como digo, para mí es que el presidente del Madrid, con el que ha tenido una gran relación el señor Laporta, los dos. Yo diría que Laporta le ha venido muy bien todo el apoyo que ha tenido de Florentino durante mucho tiempo, sobre todo a la hora de buscar patrocinadores y a la hora de aligerar la carga financiera y reconstruir el Camp Nou, pero que ahora ya, pues desde la Superliga, vuelve, digamos, a la relación anterior, ¿no? Laporta habla bien de Tebas y Laporta habla mal de Florentino. Esto no pasaba cuando llegó al poder. Las cosas han cambiado y Florentino hablaba muy bien del Barça y sus intereses comunes y ahora habla de los árbitros. Por lo tanto, los dos están teóricamente en una situación que me parece más normal que la que tenían anteriormente. Manuel, ¿tú cómo lo ves todo esto? Bueno, era una alianza antinatura, una alianza producto de unas determinadas circunstancias, una alianza condenada a romperse inevitablemente, una alianza creo que propiciada también por la debilidad en aquel momento. Ahora entiende Laporta que esa debilidad no es tal y que puede mostrarse con una mayor robustez y con una mayor independencia del
del Madrid en cuanto a las relaciones con la Liga, las relaciones con la UEFA, las relaciones respecto a la Superliga, etcétera. No sé, el Madrid y el Barcelona están condenados siempre a enfrentarse, pero no solo en el campo, sino también en los despachos. Hombre, se entiende que por encima de algunos asuntos siempre puede haber unas puntuales, esporádicas y alianzas, pero en general y a los madridistas nos chirriaba mucho, ese ir de la mano, ese no hacer sangre, ese mirar para otro lado con las inscripciones, con determinados asuntos con los que Madrid podía haber metido la cuchara y que bueno, pues por en el nombre de esa alianza, ese pacto de no agresión o de esa unión en cuanto a la Superliga no se hacía, ¿no? Pero no creo que tenga mayor importancia. Yo creo que cuando sus intereses vuelvan a ser comunes, pues volverán a acercarse, pero no de la forma tan estrecha que se ha hecho como en los últimos años. Yo creo que esto tenía que romperse en algún momento y que ahora pues bueno, pues vuelven pues es curioso, pero vuelven las aguas a su cauce y, como dice Ramón, volvemos a un escenario de normalidad, que son dos grandes clubes históricos cuya rivalidad es legendaria y mundial, pues enfrentados. Bueno, también hay que decir que hemos vivido momentos de otros presidentes en otras épocas. Teníamos muchos presidentes en la Liga Española que eran auténticos personajes, ¿eh? O sea, eran... No, bueno, ahora se lleva, gracias a Dios, de otra forma. Claro, es que a eso me refiero, sí, es que eso, hace 25 años... Nos perdemos un poco, ¿no?, para las crónicas, pero es cierto que a nivel institucional, pues hombre, da un poquito más de gusto esta discrepancia que otras discrepancias en otras épocas. Ramón, esos Mendoza... Gaspar, yo que sé, Gil, pues, es que esos presidentes, acuérdate, Caneda, toda esta gente, o sea, quiero decir, esto era... Y Loperas. Loperas, sí. Fíjate, bueno, también estábamos en época de Bojus y de Ultrasur y de muchas otras historias, ¿no? Que precisamente ahora algunos estadios tienen problemas de animación porque no saben cómo fomentar entre los aficionados para que se manifiesten a favor de su equipo, ¿no? El Barça tiene un problema, todavía no ha conseguido formalizar esa grada de animación. Pero es verdad que entre una cosa es el fair play o la rivalidad bien entendida, ¿no? Entonces yo en ese caso la entiendo como que a Laporta le conviene marcar distancias con el Madrid, entre otras razones, porque hay una precampaña electoral, pero no solo a nivel del Madrid. Si miramos los aliados que ahora tiene Laporta, no eran los mismos que tenía en su momento. O sea, las circunstancias han cambiado y no sé exactamente cómo ocurre en el Madrid, qué es lo que pasa exactamente con Florentino, porque su mandato, digamos, es mucho más cerrado y es mucho más personalista. En el sentido de que siempre ha sido igual. En el caso de Laporta, cuando llegó al poder, el escenario era uno y ahora que tiene que renovarlo es otro. Y a partir de aquí, pues él tiene cintura para asociarse con quien más le convenga. Y lo que ha hecho ahora con Florentino es, después de ser íntimos amigos en la carrera por la Superliga, pues una vez la Superliga ha entrado en cuestión de compensaciones económicas, creo, más que en rupturas, pues Laporta ha dicho que bye bye y que ya le va bien. Y claro, Florentino creo que se la puso, como digo yo, votando con lo de la Asamblea. Luego, es decir, en el fondo el Barça, insisto, tendrá el problema del caso Negreira, que en todos los sitios le recordarán mientras el juicio no haya dictaminado exactamente, si es que pueden, qué es lo que pasó. Porque también es verdad de que hay que aclararlo, pero insisto en que también hay que suponer que no necesariamente esto consistió en que el Barça compraba árbitros. Y aquí pues el barcelonismo también se siente bastante alterado en el sentido de decir de que todos los campeonatos que ha ganado pues han sido por los árbitros. Y creo que ahí pues podríamos discutir mucho con caso Negreira o sin caso Negreira. Bueno, yo creo que en el caso Negreira, y esto es mi opinión, creo que al margen de lo que dictamine la justicia y si dice si hay o no compra de partidos o influencia de alguna forma en algún tipo de actuación arbitral, el aspecto moral también está. Quiero decir que el quedar marcado por haber tenido a sueldo 17 años al vicepresidente del CTA haya influido o no, digamos que como imagen tampoco es bonito. Diga lo que diga, desde mi punto de vista, esto es mi opinión y es muy, muy personal, diga lo que diga la justicia, que al final puede decir que sí o no ha influido, el hecho de tener a sueldo al vicepresidente del CTA como imagen no es buena. Es mi punto de vista. Luego ya lo que diga la justicia ya será otra historia.
Hablando de situaciones tensas, no están viviendo el mejor momento a las relaciones Real Madrid y Barcelona. Manuel, te quería preguntar por cómo estás viendo a Xabi Alonso. Parece que está en un momento complicado, parece que no ha encajado del todo bien dentro de ese vestuario que sabemos que es probablemente el más exigente del mundo. ¿Cómo estás viendo a Xabi Alonso? Bueno, esto no es ninguna novedad, todo se va... que se lleve bien o mal con los jugadores se va a decidir, desgraciadamente, por los resultados de los próximos días. Te puedo decir que las relaciones efectivamente eran tensas, en casos explosivas. También te puedo decir que en el club estaban, bueno, pues mosqueados, ¿no? Mosqueados por supuesto porque los resultados no acompañaban y porque no había una relación, digamos, tranquila o pacífica en el vestuario, ¿no? Y esta semana es cierto, y bueno, se ha contado, no es ninguna novedad, que se había hecho como una ronda o ha tratado de preguntar razones, preguntar causas, evaluar consecuencias de esas relaciones y que en el club pues ha habido como una buena recepción a todo lo que ha ocurrido en cuanto a ambiente. Y de repente, y es una cosa que los aficionados nos mosquea un poco, y de repente pues el equipo en Grecia salió a morder, ¿no? Incluso con el 1-0 dio igual, salió a morder. Es verdad que cambió un poco el dibujo táctico, etcétera, pero ahora mismo la situación es de expectación, es decir, ha habido un voto de confianza, tanto de la plantilla Xavi, que tiene cojones, porque al fin y al cabo es el director del vestuario. Pero es cierto que había habido muchos roces y había habido tensiones y que ha habido quejas de que si muchos vídeos, de que si... En fin, bueno, todo eso se ha puesto ahora un poco en pausa para tratar de remontar el cauce y de que el rumbo sea el correcto y de que la actitud vuelva a ser la misma y que tanto en las oficinas del Bernabéu pues han dicho no han dicho nada, pero han decidido o han pensado que caramba, que después del partido contra Grecia, del partido contra el Olympiacos, después de las conversaciones que se han tenido toda esta semana, pues que a ver si todo el mundo, desde los despachos hasta el vestuario, hasta los jugadores, pues se conducen en la misma dirección. Pero sí es cierto que no ha cuajado todo como cuajaba con Ancelotti, que no es la misma, bueno, es otro técnico, es más joven, tiene otra energía, otro impulso, tiene también otros métodos, y hay muchas estrellas, y hay algunas estrellas que no están dispuestas a hacer tantos sacrificios, y eso pues genera a veces lo que hemos visto en el campo, vamos, en algunas ocasiones directamente pasotismo. Ahora te pregunto, Ramón, por la derrota del Barça contra el Chelsea, durísima, pero en la distancia, ¿cómo se está viendo el momento de Xabi Alonso en el Madrid? Yo creo que todavía no ha logrado hacer un equipo y la gente se impacienta. Los equipos llevan tiempo, no se puede hacer de un día para el otro y creo que Xabi Alonso tiene un plan y todavía no lo ha podido formar. Y el problema es que como tiene tantas figuras hay muchos versos sueltos, algunos que sobresalen, Mbappé y Vinicius, y otros que no encuentran su sitio, como Bellingham y Valverde. Entonces, la sensación que tengo es que Xabi Alonso pretende hacer un equipo de asociación y combinación cuando el Madrid ha sido un equipo de transiciones. Y eso es un proceso que requiere su tiempo. No sé si se lo darán, dependerá también de los resultados. El Madrid es líder en la Liga, va líder líder, está clasificado entre los 8 mejores en la Champions y por lo tanto no es un problema de resultados, sino de juego. Lo sorprendente es que el Madrid, que yo conozco, que he vivido siempre, le importaban más los resultados que el juego. O sea, muchas veces decíamos, bueno, el Madrid gana y después pregunta cómo. Ahora no, resulta que gana y la gente pregunta ¿por qué? Pues seguramente porque identifica a Xabi Alonso como un entrenador de autor, no como un Ancelotti o como incluso como Zidane, que eran entrenadores que acompañaban y que toda la responsabilidad era de los jugadores. Ahora, como Xabi Alonso interviene y hace unas alineaciones en las que no encajan todas las figuras, pues ahí está el problema. Pero la gran paradoja para mí es esta. El Madrid, que siempre ha sido resultadista, de golpe y porrazo, se pregunta que quiere jugar de otra forma o que no entiende a qué juega el entrenador. Como te decía, perdió Ramón y de forma contundente el Barça en Champions. Es cierto que hay una expulsión de por medio, pero ya, bueno, creo que el Chelsea estaba siendo muy superior al Barça. Y esto nos lleva de nuevo a algo que ya hemos comentado en esta misma sección, y es el hecho ahora mismo, el parcial de enfrentamientos entre equipos ingleses y equipos españoles es de 8-1. O
solo le ganó el Barça al Newcastle y el resto es todo derrotas contra equipos ingleses. Hablemos de dinero, de lo que queráis, pero a día de hoy, de 9 partidos, 8 victorias inglesas y una española, solo. Bueno, si hablamos a nivel de campeonato, yo creo que todavía es pronto porque tener un gran ritmo de Champions en este momento no te asegura nada. El Liverpool el año pasado era el campeón de la Premier y no llegó a la final de la Copa de Europa. El campeón era un equipo francés que se llama PSG y que tuvo problemas para clasificarse para la segunda fase. Eso para tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que este año yo advierto en el Arsenal un equipo muy competitivo y que tiene más fundamentos quizá que otras situaciones. El City se está transformando y ya lo veremos. Es decir, pero sí que es verdad que en estos momentos en que ligas como la Premier no te conceden respiro, los equipos ya están en plena forma, mientras que la Liga Española pues hay tiempo, ¿no? Porque es Barça y Madrid y lo que hay que hacer es no descontar puntos. En cambio, el Liverpool, Arsenal, City están mucho más exigidos. Para mí esto explicaría un poco lo que está ocurriendo ahora. En el caso del Barça, además, hay una cuestión de principio, es decir, el Barça se había hecho famoso con un juego muy clásico, que era el de marcar un gol más que el contrario. El problema es que ahora le meten los mismos, pero él no llega. Es decir, que el Barça encajara 3 goles, el año pasado los encajó contra el Inter, no contra el Chelsea, que me parece mejor equipo que el Inter. Pero no marcó ninguno. O sea, el problema que tiene es que el Barça se ha quedado seco porque no ha tenido el tridente que el año pasado marcó las diferencias cuando jugaban Rafinha, Lewandowski y Lamine. Este año prácticamente no los ha podido juntar y luego, claro, es un equipo que necesita tener a sus jugadores en su mejor versión. El año pasado la mayoría de jugadores del Barça estaban por encima de las expectativas y este año están por debajo de sus expectativas. Y ahí estaría para mí la explicación. Siempre me acuerdo de una frase de Paco Seirulo, que es el gran ideólogo para mí del área de metodología del Barça, que decía que él, lo que eran los equipos de fuerza, y aquí podríamos incluir los de la Premier, que no tienen la calidad o la técnica que pueden tener otros equipos, la fuerza y la velocidad siempre tienen un límite. En cambio, el pase, la asociación, el juego, no tanto. Entonces, puede ser que el Barça haya tenido un límite y ahora tenga que recuperar el juego de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde está la expectativa de equipos como el PSG, equipos como el Madrid, equipos como el Barça, equipos incluso diría en pasajes como el Atlético de Madrid. Es decir, el juego sigue estando, la técnica, la asociación con la pelota sigue siendo por encima del físico. Lo que pasa es que luego recaemos en la intensidad y en la actitud, como diciendo, no, es que no compiten, es que no tienen intensidad, no tienen actitud. La manera de combatir la energía, la física, es con la técnica, circulación de pelota alta, asociación rápida, y eso es un juego que lo supera a cualquier rival por más físico y valiente que sea. Y de momento, pues no lo tienen los equipos españoles. Para ahí, recuperar la pelota y el juego es clave. Si recuperan la pelota y el juego, pueden batirse muy bien contra los ingleses. Sí, lo que pasa es que te lo decimos siempre, Manuel, las notas se dan en mayo, en este caso a finales de mayo, pero a día de hoy las sensaciones es que enfrentamientos entre británicos o ingleses y españoles de momento mal, Por el ritmo, porque es que cualquier persona que vea un partido de la Premier League y vea una Liga Española se da cuenta de que el balón va a otra velocidad, de que los jugadores están en otro nivel, sobre todo de ritmo, insisto. Luego hay una cosa que sí tenemos los españoles, aunque bueno, no por hablar en el último año, pero es cierto que nosotros en rondas asesinas somos un poquito más peligrosos, o tenemos un punto de sangre que a lo mejor en algunos equipos ingleses no tienen, que a lo mejor pueden ser un poco más tiernos, no lo sé. Pero sí que en ese sentido los españoles somos más peligrosos. Pero en cuanto a juego, claro, cuando llegas a rondas complicadas, pues ahí ya el juego importa, pero también importa la psicología, importa la experiencia, importa la veteranía. Un Madrid en una final contra el Liverpool, bueno, pues 2 que hubo, pues 2 se las ganó, ¿no? Ahora Liverpool lo coge con su ritmo de juego y como el otro día lo vapulea. Le mete 1 porque no le pudo meter 4 por Courtois, pero vamos. Pero es cierto que cuando cuando el título está un poquito más cerca ahí, la experiencia o la historia pesa un pelín más, pero en cuanto a juego tienen otro ritmo. Los partidos de Liga de la Premier, el Liverpool, el Madrid puede tener 3, 4, 5 de mucho nivel en la Liga Española, pero el Liverpool lo tiene casi cada domingo. Están un peldaño por encima económicamente, están un peldaño por encima físicamente, y eso se nota cuando coges el balón, hay menos tiempo para pensar, hay menos tiempo para controlar, y al final en determinados partidos, pues como que vimos con el Barça contra el Chelsea, como vimos el otro día contra el Madrid, el Liverpool-Madrid, pues se nota, creo que se nota.
La lógica dice que Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid se van a meter seguro entre los 24 primeros. Veremos si alguno de ellos les da para meterse entre los 8 primeros, y si fuese entre los 4 sería fantástico porque tendrían el factor campo hasta el final de la competición a favor. Y veremos qué es lo que pasa, sobre todo con Athletic y Villarreal, que van a sufrir mucho para meterse entre los 24 primeros y seguir en la competición. Pero bueno, ¿alguna recomendación o algo que hayáis visto, leído o lo que sea, Ramón? Bueno, yo he ido de cine y he visto dos películas que me lo he pasado de fábula. La Cena, con Alberto San Juan, me parece maravillosa, y Frankenstein, que igualmente he disfrutado. O sea, me he dedicado al cine. No he visto series ni conciertos. Pero las dos películas me parecieron... La interpretación de Alberto San Juan me pareció divertidísima y muy buena. Me parece sobre un tema muy serio, como cómo afrontar un tema como el que trata la película. Y Frankenstein me parece... Bueno, me lo pasé muy bien. Frankenstein es la versión moderna esta que dura 2 años. Sí, la de la película. El Toro, sí. Sí. Es que he oído de todo esa película. Sí, o gusta mucho o gusta poco. Sí. Entonces estoy ahí, digo, 2 horas pues y media me lo tengo que pensar mucho. Eso sí. No, yo lo entiendo, pero o mucho o poco. A mí soy del sector del mucho. No sé. Vale. Ya me gustó mucho El laberinto del fauno, y Guillermo del Toro, digamos que lo que hace, hay cosas que a mí me gustan. Vale, pues si me la recomiendas tú, yo la veo, Ramón, eso seguro. ¿Tú, Manuel? Una de las cosas que tengo yo pendientes en la vida, que me guste Guillermo del Toro. Me gustó La forma del agua, que creo que era de él, pero yo El laberinto del fauno, por ejemplo, es que ni la empecé a ver, y es una película que todo el mundo ha visto y que casi todo el mundo ha gustado, pero no le he pillado. O sea, no le pillas el truco, ¿no? Tengo ganas. No, es que no sé qué pasa, que hay como un rechazo preventivo, o sea, es injustísimo, porque no he visto ni un fotograma, ¿sabes? Estoy leyendo, no sé si lo recomendé el otro día, que como sigo leyéndolo, Un amor, de Bárbara Arena, que me está gustando muchísimo, y sigo con la serie que os dije, Pluribus, y me voy mañana, o sea que no os recomiendo, pero bueno, lo recomiendo porque ha dado ya 5 conciertos y sé cómo es en concierto, a Dani Martín aquí en Madrid, y va a girar luego por toda España, así que el que esté por ahí, que se lo vea porque va a cantar todos sus éxitos. ¿Pero lo has visto ya, dices? No, mañana. Ah, vale. No, bueno, lo digo digo porque... muchas veces, pero claro. esta nueva gira mañana lo voy a ver. Es que yo conozco gente que va a varios conciertos de estos que da ahí, que son 10, creo, que van a varios, por eso te digo. Con mi hermana a verlo y a disfrutar mucho, pero uno, yo tampoco, o sea, me gusta la música, me gustan los conciertos, pero he repetido pocos. He repetido a Sabina este año porque se está marchando, como sabes. Sí, lo sé. Y todo es poco. En fin, pues nada, la semana que viene más. Cuidaos mucho, un abrazo fuerte. Igualmente, buenas noches. A los dos, buenas noches, chao. Adiós.